¿Qué tal? Buen día, esperemos que todos se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar acerca del diodo Sender. En las esquinas podemos visualizar distintos ejemplos de este tipo de diodos que se venden en el aspecto comercial. Y nuevamente tenemos el recordatorio de no quedarnos con la idea de cierta apariencia específica de los tipos de diodo Sender. Es importante revisar la matrícula para poder verificar dichos diodos. Entonces, el diodo como nosotros lo conocemos, podemos ver en la parte de abajo, tiene un cambio respecto al símbolo que tiene el libro propuesto. Ahora estas líneas se ven quebradas y, bueno, haciendo referencia al diodo rectificador, eh, sabemos que como la gráfica de la derecha tiene una región de conducción que cuando se polariza en directa se aproxima a lo que conocemos como una fuente de DC, pero bueno, al mismo tiempo deja de conducir la corriente y también se ha visto que el diodo obtiene que esto sea en inversa, se puede aproximar a un circuito abierto, lo que nos quiere decir que no hay circulación de corriente a través de sus terminales y que cuando se alcanza un voltaje de polarización inversa en el diodo muy grande, que se conoce como el voltaje de ruptura, en la corriente fluye de manera desmedida. Si vamos al sender nos daremos cuenta que también por elección, por la polarización directa, se puede aproximar, eh, podemos ver una fuente de DC, lo que mismo que polariza en inversa, más en el cátodo, menos en el ánodo. Entonces se puede ver o modelar como un circuito abierto donde no hay circulación de corriente y que también hay una zona de ruptura. Y entonces con esto que acabamos de decir nace la siguiente pregunta. Entonces, ¿para qué se usan el diodo Sender? ¿Se usan de manera similar? ¿Cuáles son las aplicaciones? Por necesidad de fabricar de inicio, podemos observar y mencionar en el caso del Sender diferencial, diferencia del diodo, el propósito general puede, entre su ruptura, va a tener que degradarse para no dañarse o al descomponerse el sender va a trabajar en la región. Desde ahí podemos determinar o decir que no nos interesa tanto la región de polarización directa para el sender, ni tampoco cuando éste polariza en inversa. Mientras no se alcance el voltaje de ruptura, o en este caso se va a llamar el voltaje con el que se va a trabajar, ¿cuál sería su aplicación más común? Bueno, tenemos que el diodo sender es la regulación de voltaje en el circuito. Podemos ver que esta configuración básica y ahora vemos que aparece una fuente de voltaje, pero es variable de tal manera que si esta incrementa o reduce su valor, entonces el diodo sender como función principal va a buscar mantener fijo ese voltaje. A eso es lo que se le llama la regulación. Naturalmente entendemos que si, por ejemplo, la fuente incrementa su valor, la corriente va a circular a través de esta malla, no se va a incrementar y bueno, el sender tendrá también esa capacidad de mantener ese voltaje. Evidentemente dentro de un rango de corriente, evidentemente dentro de un rango de corriente, como ya lo habíamos mencionado, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Vamos a trabajar en el tercer cuadrante. Mencionábamos hace un momento que el sender va a cumplir, que desempeñar su función de manera adecuada siempre y cuando se mantenga en ciertos niveles de corriente. Y esos niveles son los que se mencionan acá, por ejemplo, en esta línea punteada, se denotan la corriente mínima de una, y se ve acá la corriente regular. Normalmente no se debe de trabajar en esta zona, por lo que se encuentra muy cerca a una región en la que sí se tienen sus valores de corriente. Cuando estamos en este eje, ahí es donde el voltaje va a estar variando y por ende pues nos va a hacer querer el otro extremo.
Como ustedes pueden ver, aparece la corriente, que en lo que se conoce como la corriente máxima. Este valor, como esta cantidad, establece el límite en el cual el centro está disipado la mayor cantidad de potencia, y que también no podemos estar limitando, ya que eso nos puede provocar que el dispositivo también se dañe en la parte media. No aparece la corriente principal o la corriente del Zener, que también se denota como corriente de prueba. A veces trae la letra T después de la celda, y esta corriente representa el valor para el cual ha sido caracterizado, el cual ha sido establecido el voltaje de regulación del Zener. Que eso va a verse en las hojas de especificaciones, que es lo que podemos ver, que pues esta curva en la región Zener, en el diodo de propósito general, se conoce como la zona de ruptura. Tiene una cierta pendiente, y esa pendiente puede ser variante dependiendo de la corriente que se esté trabajando en el circuito. Pues el Zener tiene una función como de servir con una medida de contención para no modificar el voltaje, pero la corriente sí se está variando. Entonces, mientras haya cambios en la corriente, pues sabemos que polar o no, también se puede ver modificada la resistencia de tal manera. Cuando leemos el texto o leemos los libros que hablan de los diodos Zener, vamos a encontrar incluso en las hojas especiales este concepto que se conoce como la resistencia dinámica, también de impedancia. Bueno, para tratar los Zener, como hicimos con el diodo del cuerpo de propósito general, es importante mencionar las dos aproximaciones, comenzando con un modelo irreal. Nos vemos completamente una línea vertical para el eje de la Zener. Esto nos da a entender que la resistencia, si recordamos la relación con la ley de Ohm, es una línea completamente vertical, prácticamente tiende a cero, porque la pendiente es muy alta. Podemos ver que la resistencia eléctrica es el inverso de la pendiente. Esta resistencia que nosotros vemos de manera vertical representa una impedancia fija, no una impedancia dinámica. Pero bueno, estamos pensando que esto es una aproximación ideal. Del lado izquierdo podemos ver el Zener, que de una aproximación se puede modelar como si fuera una fuente de voltaje, perdón. Ahora bien, analicemos ahora un modelo práctico del diodo. Eh, en él podemos ver ahora acá esta gráfica, que ya tiene la pendiente, la recta que aparece en la zona de ruptura, no es completamente vertical, y eso es bueno. Ya lo habíamos comentado, nos da cuenta de que esta variación, esa resistencia, dependiendo de los niveles de corriente, esta zona sombreada en el voltaje originario, por los cambios de la corriente. Sabemos que la variable dependiente es la corriente, es decir, aplicamos un voltaje y la corriente va a ser el punto bueno. Acá podemos entender que la variación en la corriente está haciendo depender al voltaje, pero no porque estamos intercambiando esto de la corriente sea dependiente del voltaje, sino más bien porque la corriente es el centro que se está viendo modificado por la fuente, como lo podemos ver en la imagen superior. Está, por ejemplo, incrementándose. No nos da un problema. Naturalmente la corriente se va a circular a través de esta malla, y pues la corriente modifica todo el circuito a través de toda esta malla, y por ende la corriente del Zener, y pues eso va a modificar un cierto rango de delta BZ. El voltaje del seno, por lo tanto la ley de Ohm, podemos calcular la impedancia dinámica o resistencia dinámica, como también se le conoce. Entre las variaciones de voltaje originadas por las variaciones de corriente, podemos ver también del lado izquierdo cómo ahora el Zener ya no solamente se aproxima como una fuente, sino veamos que en la parte superior aparece un registro en el sector dinámico, un registro que va a modificar su valor por las variaciones de corriente. Debido a que las variaciones de la fuente, vuelve aquí, uno pudiera también pensar, bueno, pues, ¿para qué va a estar uno variando? El voltaje de la fuente es bueno, se está moldeando, pues fuera de la fuente del voltaje, pero realmente lo que tenemos en esta parte antes de esta etapa en la que aparece el Zener es una sección en la que se va a alimentar esta etapa en las variaciones de voltaje.
por ejemplo, pudiéramos decir que esta etapa anterior no representa una señal filtrada en una fuente de DC en la que, bueno, participan capacitores y sabemos que siguen existiendo variaciones de voltaje de esas variaciones de voltaje que entran a una zona de regulación, a una etapa de regulación común. Aunque es importante mencionar que la limitante que tienen estos componentes es que trabajan en el rango de corriente muy pequeños, que aparte de niveles bajos de corriente, normalmente los componentes pueden trabajar en media capacidad. Vamos a realizar o a analizar una hoja de especificaciones de un diodo Zener o de un conjunto de más de los diodos en los que podemos ver la página principal, el esquema que tiene el diodo y el componente, y vemos la equipación de esta serie de componentes, pues es de 1 watt. Este parámetro es útil porque nos sirve para calcular otro también que es muy importante, que ahorita vamos a ver, es en la primera columna que vamos a ver en la siguiente tabla, en esta parte. Podemos ver todas las matrículas que aparecen para poner muchos de estos dispositivos. Y como vemos, si nos centramos en la columna que dice tip, que es el voltaje que a la corriente Zener de prueba de la cual ya se había mencionado. Pues es la que cambia, es el número de la máquina y el voltaje que va a regular. Si nos centramos, por ejemplo, en el primero, que es en la 1, M4728, vamos a hacer que este regula 3.3 volts. También vamos a entender que la corriente de prueba, nuestra corriente del Zener, es de 76.000 este, milivolt para poder, o se tiene unos 3.3 volts que regulan, pues acá lo mencionado, la resistencia que va a ser dinámica y la impedancia que podemos ver aquí, que esa impedancia de la corriente de prueba a la de 76 millones que nos está acá en los 10 ohms. Si nos pasamos a la siguiente columna, ahora vemos que la impedancia Zener, que tiene el subíndice con la letra K, que representa este valor de resistencia cuando se está en el umbral, en el voltaje o en la corriente mínima, el voltaje es el mínimo. Para esta se está acá, se menciona ya que es 411, es el valor más grande. Puede tener que recordemos que tiene un nivel de corriente por debajo de este. Está acá, es corriente mínima. Pues el regulador en este caso sin él no podría hacer su función y vemos que ese valor entonces es de 1000 amperes. Por aquí aparecen otros parámetros, pero como nos damos cuenta, estos son los principales en los que nos faltarían. Aquí no observamos que esté presentando la corriente en ZM, que es la corriente máxima cuando el diodo, en este caso el que está disipando la mayor cantidad de potencia. Sin embargo, en la parte anterior nos estábamos dando cuenta de la potencia que disipa en la hoja de especificaciones. Por ejemplo, utilizamos la siguiente ecuación de potencia eléctrica, que es igual al voltaje por la corriente. Si despejamos la corriente, vamos a ver acá, en este caso, la máxima, pues la obtenemos a través de los cálculos del coeficiente entre la potencia del Cn máxima, que ya vimos que es lo que vamos a dividir. La parte del modelo que estamos abordando, ya dijimos que es de 3.3 volts. Si dividimos estas dos cantidades, entonces lo que obtenemos son 10.3 volts. Y utilizando el prefijo adecuado podemos ver que son 303 miliamperes de corriente en los que se puede trabajar el dispositivo. Entonces recordemos que dónde va esta parte, acá en la corriente mínima, cuando se alcance el voltaje Zener, esa ruptura de 1 miliamper va hasta los 333, pues es apreciable,
Pero bueno, debemos de tener en cuenta que la corriente, pues, que vamos a hacer típica, la corriente de evaluación del voltaje es de 76 miliamperios. En los diseños en los que se regula con diodos Zener se debe de tener en cuenta, se debe de considerar que los niveles de corriente no deben de ir ni al valor y si está acá al mínimo, evidentemente provocaría un daño en su funcionamiento. Bueno, producto similar. Ahora vamos a terminar haciendo un pequeño resumen sobre lo que el diodo Zener y el inicio. Podemos mencionar que es un diodo de propósito general. eh, Tiene también la polarización tiene su zona de ruptura. Trabaja en una polarización inversa. Tenemos la zona de ruptura o región de agotamiento. Y su aplicación más común es la regulación de voltaje. Eh, Regula el voltaje siempre y cuando IZK sea menor a IZ y menor a IZM. Básicamente esto nos quiere decir que IZ no se exceda nunca ni de la corriente máxima ni de la corriente mínima, que siempre se mantenga entre esos dos parámetros. Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias. Esperamos que les haya servido y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias y buen día.